Seguimos en el show de la selección, nos metemos en otro bloque y tenemos la oportunidad de saludar a un campeón del mundo. Es un honor para nosotros saludar a Luis Adolfo Galván, campeón del mundo con la selección argentina en el 78. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Rubén Gómez es mi nombre. ¿Cómo les Te quiero va? preguntar, ¿qué recordás de ese campeonato del mundo que supieron ganar con la selección argentina, tu desempeño como defensor, que los medios de esa época te daban todos como 10 puntos, la verdad, jugaste una copa excepcional, sobre todo la final. ¿Cómo andás? Bien, 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 así, siempre recordando lo mejor que nos puede haber pasado a nosotros como futbolistas, haber integrado las selecciones del interior, selección mayor, y conseguir el primer título para nuestra selección en el 78 fue único, y más, en el caso que la convocatoria haya sido de muchachos que estábamos en el interior, algunos jugadores, y que hayamos podido formar parte de ese plantel y salir campeones, o sea que es lo máximo que hemos conseguido, más allá de los años que uno jugó en Talleres, que según dicen la estadística que el que más años y partidos jugó en Talleres, pero bueno, lo importante fue que ser convocado y que te hayan elegido como integrante del plantel definitivo y ser titular y jugar todos los partidos del 78 es lo máximo que le puede pasar a un jugador, así que nosotros tenemos esa suerte, ese privilegio, como se dice. Bien, 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 siempre hablando de fútbol. ¿Cómo estás, Luis? Agustín de Yulis te saluda. Y yo me quiero focalizar en esa final. ¿Vos cómo viviste la previa a ese partido? ¿Cómo te preparaste siendo un jugador que ya estaba formando parte del proceso de la selección? Supongo que en todo ese tiempo soñaste con jugar ese último partido de la Copa del Mundo. ¿Cómo fue esa preparación para terminar teniendo un 10 de la mayoría de los medios deportivos y por tu gran actuación en ese partido? ¿Cómo te preparaste para jugarlo? Bueno, yo, a ver, si ustedes recuerdan, yo fui uno de los últimos convocados de la selección. O sea, había formado parte de la selección del interior, pero de la mayor no, en el año 75, allá en los Juegos Panamericanos de México. Pero en la mayor no había formado parte nunca, no había integrado el plantel en ningún partido amistoso, nada. Cuando nosotros jugamos, no sé si ustedes saben, pero les recuerdo, una final por un campeonato nacional que se jugaba aquí en Argentina, con Independiente y perdimos, estamos hablando febrero del 78 y yo todavía no estaba convocado a la selección. Y Sí. faltando tan poco para el inicio del Mundial, me convocan a mí y yo no lo podía creer, ¿no? Algo increíble. Ya estaban, hace tiempo que estaban trabajando el grupo el plantel y bueno, me integré a esa selección y bueno, claro, César Menotti, en este caso el técnico, me conocía y desde el momento que llegué, me dio la confianza, me puso en 1, 2, 3 partidos amistosos, no sé, no recuerdo bien cuántos fueron, y ya después ya me puso de titular, y bueno, yo con toda esa confianza, además los compañeros que me acompañaron, me ayudaron, pude rendir en buena manera sobre todo por el equipo, ¿no? Porque muchas veces se pueden algunas selecciones o algunos equipos tienen jugadores que se destacan individualmente, pero a veces no consiguen lo que están jugando. En cambio nosotros conseguimos algo importante porque el nivel del equipo, el nivel del conjunto fue importante y yo creo que eso fue lo más importante en el resultado final. ¿Qué tal, Luis? Víctor Santander te saluda y mi pregunta va más hacia el después de, ¿no? El día después de la coronación, después de recibir el título, de haber logrado tamaña consagración, ¿cómo fue tu día después? Nos han contado otros protagonistas que quizás terminó el partido y se iban rápido a duchar y se iban a la casa a ver a la familia. ¿Cómo lo viviste vos después de la coronación de la Copa del Mundo? No, 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 nosotros nos quedamos, por supuesto, fue mi familia para allá, para Buenos Aires, nosotros nos quedamos ahí ese día en Buenos Aires, ¿por qué? Porque a la noche entregaban los premios, entonces nos quedamos ahí en un hotel hasta el otro día, creo que hasta el otro día de la noche, así que vivimos ahí con algunos muchachos que se quedaron, ese momento, diríamos, de los
comentar todos los partidos que fuimos jugando, y a medida que íbamos jugando fuimos mejorando a nivel individual, a nivel conjunto, así que fue lo máximo. Después ya me vine aquí a Córdoba y bueno, estuve un día creo, y de aquí me fui a Santiago, porque bueno, yo soy de Santiago del Estero, me fui a Santiago porque allá me estaban esperando, así que te darás cuenta que demoré no sé cuánto tiempo. Generalmente de aquí de Córdoba a Santiago demorás 4 o 5 horas. En ese momento, no sé, demoré mucho más ahora. ¿Por qué? Porque, claro, la radio se ve que iban avisando que yo estaba viajando por ahí Santiago, entonces en muchos lugares paraban, ¿viste? Y bueno, yo los saludaba y me quedaba un rato, así que demoré muchísimo. Pero bueno, te das cuenta lo que es estar esos momentos tan importantes como futbolista en tu pueblo, en tu ciudad, con tu familia. Fueron una semana de dormir muy poco, de caminar mucho, hablar mucho, así que bueno, fue una alegría inmensa. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Augusto Fraschina. Y yo quiero ir solamente a esa gran final con Holanda. Digo, se enfrentaron a un gran equipo seguramente. Encima que estaba, ¿no?, ese antecedente del Mundial del año 74, ese famoso 4-0 que le propinó a Sí. la selección holandesa. Yo quiero consultarte cómo fue este partido, ¿no? Porque más allá de que Holanda no tenía su máxima figura, Johan Cruyff, tenía sin embargo a Nesken, a Tim Krul. Bueno, quiero preguntarte cómo se vivió ese partido en Holanda. Bueno, yo creo que fue un partido al principio, como se dice, bastante estudiado en el caso de nosotros individualmente, porque no se conocía mucho, diríamos, de tener video, de conocer individualmente a los jugadores. César por ahí, por supuesto, tenía alguna idea que nos había dicho, pero yo creo que lo más importante fue que él tuvo mucha confianza en nosotros, no le dio esa importancia que le dan a los rivales para jugar a una final. Siempre puso de por medio toda la confianza que tenía en nosotros, y creo que eso fue importante para cada uno de nosotros, ¿no? Porque muchas veces te dicen, mire, tenga cuidado con el 9 porque cabecea bien, juega bien, es habilidoso y rápido, y bueno, es como que tener más miedo, entre comillas, pero siempre hizo prevalecer más el juego de nosotros a nivel conjunto, a nivel individual, y eso creo que fue lo importante. En su momento, en el desarrollo del partido, por supuesto, Holanda con su juego rápido, con su juego de muchos centros, pelotas por arriba, complicó un poco, pero yo creo que una vez que nos tranquilizamos un poco nosotros y empezamos a jugar como estábamos acostumbrados, habíamos hecho algunos partidos importantes en la primera fase, sobre todo en Rosario, y yo creo que a partir de ahí la confianza que tenía el técnico y nosotros mismos fue volcarlo sobre la cancha, y así fue el resultado. Más allá, te repito, de esas jugadas peligrosas sobre el último minuto, segundo, que pegó un tiro en el palo una vez que estábamos empatando, íbamos ganando, nos empataron, y después en el alargue, sin duda que Argentina hizo prevalecer, si digamos, su mejor nivel en equipo, y así fue el resultado final. Estamos hablando con Luis Adolfo Galván, campeón del mundo de Argentina 78, acá en el aire del show de la selección. Luis, pasaron más de 40 años de aquella consagración y aparecieron quizás algunas voces detractores queriendo bajarle el precio a esa conquista de Argentina 78, hasta inclusive hablaron hasta estos días jugadores holandeses, Filiol, Kempes y algunos de tus compañeros defendieron aquel título, porque siempre hay algunas voces o de un costado del periodismo que tratan de bajarle el precio, sobre todo por aquel partido polémico con Perú. ¿Vos cómo lo ves? No, bueno, yo creo que si vos tomás en cuenta todos los partidos que ha jugado Argentina, todos fueron difíciles. Te darás cuenta que en el tercer partido, donde nosotros teníamos que ganar para seguir jugando de local, diríamos, donde nos sentimos mejor, perdimos y tuvimos que ir a Rosario. O sea que un lugar donde nosotros, yo no recuerdo, pero me parece que si jugamos, pueden jugar un partido amistoso, porque muchas veces vos te sentís
con mucha más confianza cuando está acostumbrado a jugar en un determinado lugar, del local, como lo hicimos en River. Pero yo creo que muchas veces se pone en duda por la situación a lo mejor del país, pero nosotros lo que nosotros menos vivíamos era todo lo que ocurría alrededor, como se dice, porque vivíamos concentrados, solos ahí en Villa, en la concentración, a 30, 40 kilómetros de ahí de la capital, y bueno, hacíamos lo que el técnico nos indicaba, y a medida que íbamos trabajando nos dábamos cuenta nosotros mismos que íbamos mejorando en todos los aspectos. Pero en ese momento el plantel eran 25 jugadores, que después tuvieron que quedar 3 muchachos afuera porque el plantel definitivo era 22. Y bueno, ahí jugábamos entre nosotros, te darás cuenta que todos querían poner sus ganas, o ponían su gana y para que estar en el plantel definitivo y después tratar de ser titular, porque siempre uno, más allá de que son 20, 18, uno quiere ser titular. Entonces, en buena ley, como se dice, jugábamos tratando de hacer lo que teníamos por delante, y así pudimos hacer un equipo a nivel conjunto importante, y eso creo que fue lo más valoroso, además, porque te repito, a medida que íbamos jugando nos dábamos cuenta mismo nosotros que estábamos bien, que íbamos mejorando, y eso siempre es bueno para un equipo, porque muchas veces vos no tenés una buena presentación, los partidos no son tan buenos, se hace más difícil después. Entonces fuimos mejorando con las cosas que nos iba detallando César, y a partir de ahí fuimos mejorando en todos los aspectos, tanto en la defensa como en el medio y adelante. Y bueno, después aparecieron, como te digo, las individualidades que son los que hacen la diferencia, y que creo que eso pasó en estos instancias finales. Luis, ¿y qué representa para vos César Luis Menotti? Porque en la previa a lo que era el Mundial, quizás en algunas circunstancias, eras criticado por demás, por algún sector de la prensa, tal vez por desconocimiento de no tenerte tan visto, salvo en los campeonatos nacionales. Y también en esto que decías, éramos 25 y quedamos 22, ¿cómo fue saber que un joven Diego Maradona se quedaba fuera finalmente del Mundial 78? ¿Cómo lo vivieron ustedes en ese momento? Bueno, en el caso de nosotros, por supuesto, en su momento, bueno, agachábamos la cabeza y mirábamos los diarios, donde en los partidos amistosos que se hacían, recibíamos muchas críticas, sobre todo en el caso mío. ¿Por qué? Porque, bueno, te repito, desde el primer momento que llegué yo me puso de titular, pero no era que César Menotti no me conocía, él ya, te repito, me había tenido hacía 3 años, y se ve que a medida que iba probando o viendo los jugadores, porque en ese caso jugaba como marcador central Holguín, cuando yo llego lo pasó a Jorge de 4, que en su momento tiró la bronca, entre comillas, como se dice, pero después, bueno, cuando comenzó a hacer salida y tirar centro y tratar de tirar al arco también, bueno, ya se sintió mejor. Pero yo creo que César no era un desconocido para él, siempre se ve que me tenía presente, y cuando, bueno, necesitó en este caso completar la parte defensiva, me llamó y desde el primer momento me puso. Eso me dio mucha confianza, porque muchas veces te convocan y no te ponen en el segundo tiempo, es más difícil. Así que, y los compañeros, por supuesto, no los conocía, no lo había tenido como compañero, pero bueno, habíamos jugado varios partidos como rival, fuimos rival en varios partidos, y bueno, nos conocíamos de esa forma, pero creo que a nivel conjunto fue importante. ¿Por qué? Porque hacíamos charla entre nosotros en algunas habitaciones, nos reuníamos 5 o 6 jugadores antes de irnos a dormir, y bueno, eso creo que fue también muy importante, porque bueno, nos marcamos ahí entre nosotros los errores que habíamos cometido y nos dábamos confianza uno a los otros, y eso ayudó para que en definitiva después el equipo sea importante y tuviera un buen
nivel de conjunto. Luis, ¿vos sentís que el fútbol del interior con el paso del tiempo ha avanzado en cuanto a su estructura, a inferiores, a su influencia en la selección? Tenemos bien en cuenta que Menotti había convocado en su momento a varios jugadores y había armado una selección del interior para fomentar y ver quiénes estaban mejor preparados para la máxima cita. En tu caso, con vos como espectador al día de hoy, ¿ves que eso con el tiempo fue avanzando, que se pone la mira más en el interior, que se lo tiene más relegado, que es más difícil llegar tanto a primera como a una selección desde jugando en el interior? Es más difícil hoy. ¿Por qué? Porque, te repito, nosotros, en el caso de nosotros que fuimos convocados en la última instancia, César, el flaco Menotti, con todo cariño que le digo, venía a jugar, cuando Talleres jugaba una semifinal, una final, nosotros estábamos haciendo precalentamiento para salir a la cancha y pues, teníamos prendido la radio ahí en el salón o en el patio, y bueno, escuchamos, dice, ¿sabe quién está llegando? El señor Menotti. ¿Sabe lo que era para nosotros, el director técnico de la selección, que llegara a un partido en Córdoba? Y bueno, así debe suceder en Rosario, en Santa Fe, en todos esos lugares donde después fueron convocados varios muchachos. Pero César los conocía a todos o a la mayoría, salvo Piazza, que creo que vino de afuera. Después todos los muchachos, la mayoría eran de aquí de Argentina, estábamos todos aquí en la Argentina. En el caso de Kepe, que fue el que estaba en Valencia, fue el único jugador que estaba jugando en el fútbol de afuera y fue convocado, pero después eran todos muchachos de aquí de la Argentina que estábamos jugando en sus respectivos equipos. Yo creo que eso ha tenido mucho que ver. Y en ningún momento, te repito, César, así como me pasó a mí, a los otros muchachos, tratarlo de cambiar su juego, su forma de jugar, su forma de marcar, salvo, te repito, en el caso de Holguín, que lo pasó de marcador de punta, hasta ese momento jugaba como marcador central, pero bueno, después se sintió bien y así fue también su desempeño. Yo creo que siempre es importante que el técnico sepa aprovechar lo que tiene cada jugador, y de esa forma se hace más fácil el trabajo que se hace a nivel conjunto, no cambiarlo para nada al jugador en todos sus aspectos, y de esa forma puede rendir mucho mejor el jugador, porque de esa forma el jugador también se siente confianza. Así que yo creo que fue una tarea importante del técnico, viajar, ver a los jugadores en los distintos partidos, que después habrá hecho un resumen final, como se dice, y así eligió los jugadores. Así que me parece que eso tiene mucho que ver, conocer a los jugadores, en este caso que hoy podés formar selecciones juveniles para competir, aunque sea jugando amistoso, también es mucho más importante. Después tener los técnicos que están en los distintos clubes que se conocen, entonces pueden aportar cosas importantes para que puedan ser convocados o no aquellos jugadores que empiezan, diríamos, como juvenil y terminan en la mayor. Así que me parece que tiene que ser un trabajo a nivel conjunto. César hacía reuniones con algunos técnicos cuando él viajaba a esos lugares, y bueno, y si le quedaba alguna duda preguntaba, y de esa forma a lo mejor se sacaba las dudas. Así que me parece que eso tiene que ser siempre o pasar, diríamos, en una elección final tanto del técnico como de los jugadores, porque si el técnico no conoce a los jugadores y los convoca porque alguien le dijo, mirá, me parece que es un jugador importante, ya se hace más difícil. Entonces, creo que tiene que ser un trabajo a nivel conjunto, tanto de técnico como dirigentes y jugadores, para poder llegar a instancias finales y poder conseguir algo importante que hace bastante que no lo conseguimos. Luis, ahora yo quiero llevarte un poco al contexto político de esa Copa del Mundo, ¿no? Digo, paralelamente, y también del otro lado de la vereda, ocurría lamentablemente uno de los momentos más drásticos de la historia de la República, ¿no? La famosa dictadura militar de Videla. Quiero consultarles cómo conllevaban esa situación emocionalmente, si los afectaba de algún modo. No, afectaron, no nos afectó para nada. Conocíamos muy poco, pero no le dábamos real importancia, porque te darás cuenta,
ser convocado para jugar un campeonato del mundo, que bueno, ella era como de un grupo de tantos jugadores buenos que había en toda la Argentina, que te convocan a vos, te eligen a vos, entonces era una alegría tremenda, o sea, no le dábamos mucha importancia a todo lo que estaba ocurriendo, nunca se tocó un tema, diríamos, de alguna situación, de algún momento que haya pasado algún jugador, alguna familia, nada más que, bueno, siempre cuando salíamos a entrenar, a practicar nada más a la cancha y volver y quedarnos concentrados. Lo único que hacíamos era ver un poco de televisión, que era muy poco lo que se veía, porque no es la tecnología que hay ahora, donde vos tenés hasta en el celular, podés ver un partido. En ese momento se veían los partidos después de la comida o la televisión se la podía ver, pero después nada más, no tenías en cada habitación un televisor, como sucede actualmente. Entonces, estábamos compenetrados y metidos, diríamos, de lleno en ese campeonato, y creo que eso fue lo importante, más el apoyo, te repito, del técnico, del cuerpo técnico, preparado físico, ayudante, y por supuesto de los dirigentes, porque en ningún momento o pocos momentos llegaron los dirigentes a saludarnos, muy poco, porque yo supongo que César ha tenido mucho que ver en eso, ¿no? Porque muchas veces estaban de la mañana, a la tarde, al mediodía, a la noche, y dale, y no, aquí vivimos nosotros trabajando, haciendo las cosas que teníamos que hacer, en la parte defensiva, en la parte del medio, en la parte de delante, se trabajó muchísimo. Yo creo que eso fue lo importante, porque si había alguna duda, alguna cosita, lo hablamos ahí en las prácticas que hacíamos, y después todo salía mejor cuando sobre todo jugábamos los partidos amistosos. Así que creo que el trabajo fue muy importante, lo que se hizo tanto del cuerpo técnico como de los mismos jugadores. Luis Galván es el que habla con nosotros acá en el aire del show de la selección. Luis, te quiero meter en esta selección actual. ¿Cómo ves a Scaloni, este proceso, este cambio generacional? Porque se viene sangre nueva y Messi incorporado en esta misma. ¿Cómo lo ves a Messi, a Scaloni, esta nueva selección? Yo algo comenté anteriormente. Lo que pasa es que vos para conocer bien y poder tener una idea de cómo querés que tu equipo o tu selección juegue, tenés que tener un trabajo importante. Aquí los jugadores son convocados una semana antes, y me estoy arriesgando mucho, diríamos, capaz que son 2 días o 3 días antes de un partido amistoso, y para un campeonato importante es lo mismo, no tienen un periodo de muchos días, de estar todos juntos, porque hasta los mismos jugadores se tienen que conocer, porque de esa forma vas tomando confianza y vas quizás en algún entrenamiento, en alguna práctica o en algún partido amistoso, lo haces notar, diríamos, cuál es la falla, cuáles son las cosas importantes que estás haciendo. Yo creo que eso es lo que está faltando, es decir, tener una concentración importante donde los jugadores entiendan cuál es la idea del técnico, porque no todos los técnicos tienen la misma manera o la forma de jugar, con línea de 4, con línea de 3, con volantes, con muchos volantes, con pocos delanteros o muchos delanteros. Entonces, eso se consigue, una idea futbolística se consigue cuando se trabaja, para que el jugador te entienda qué es lo que está queriendo el técnico. Entonces, me parece que eso es lo que está faltando, es decir, un tiempo de concentración, un tiempo de partidos amistosos, para que el mismo técnico vaya tratando de hacer los cambios, y esos cambios tengan su beneficio, como se dice. Sin duda que son pocos los equipos. ¿Por qué razón los equipos de fútbol, para comenzar el torneo, si comienzan una determinada fecha, perdón, unos 30 días antes o unos 20 días antes, los llaman a los jugadores para hacer el trabajo, primero físico y después el trabajo a nivel conjunto,
y partidos amistosos. Eso es para conseguir una idea que el técnico puede plasmarlo en la cancha después. Entonces, no se puede inventar, diríamos, un puesto en pleno campeonato del mundo o en pleno torneo. Yo creo que hay que respetar o tener presente siempre que el trabajo que se hace con una idea futbolística siempre va a ser importante y se va a notar, diríamos, en un resultado final después de un campeonato, de un partido o de un torneo. Luis, ¿y cómo viviste el Mundial 82? ¿Qué opinión tenés al respecto? Porque era una base de la selección campeona del mundo y la inclusión ni más ni menos que de Maradona. ¿Vos cómo viste el andar de esa selección? ¿Por qué crees que no pudo llegar a tener el Mundial que se hubiese esperado? Bueno, yo creo que también siempre el jugador tiene sus momentos importantes, diríamos, llegan momentos, llegan épocas donde el jugador tiene su gran nivel. Hay algunos jugadores que no comienzan bien el campeonato y después a medida que van jugando van mejorando en todos los aspectos. Yo creo que por ahí esa demasiada confianza, como se dice, porque era la base de la selección del 78, más los juveniles que habían salido campeones, Ramón Díaz, Barba, Calderón, Maradona. Entonces, esa confianza que a veces uno dice, bueno, sí, jugamos y seguramente vamos a ganar porque estamos bien, porque estamos mejor. Esa confianza, cuando vos te das cuenta, jugás 1 o 2 partidos, lo perdés y quedás afuera. Yo creo que eso fue lo que pasó, porque si tomamos en cuenta, diríamos, todo el plantel de jugadores que tuvo en el 78 y en el 82, te repito, había de por medio ya una experiencia de campeonato mundial en este caso, y después se incorporaron jugadores que estaban a un gran nivel. Entonces, puede ser haber sido, te repito, esa demasiada confianza en decir, sí, bueno, jugando así, de esta forma vamos a ganar, y eso, cuando nos dimos cuenta, ya estábamos prácticamente afuera. Ocurre con algunos equipos que consiguen un título y empieza el otro torneo y vos ves que no tienen el mismo rendimiento que cuando finalizó el campeonato anterior. Le pasa. Entonces, bueno, y por supuesto, en ese cambio de jugadores, de posiciones, a lo mejor también influye, pero bueno, me parece que eso fue lo que ocurrió, esa demasiada confianza de decir, bueno, sí, creo que nos va a ir bien, creo que vamos a ganar. Cuando, te repito, nos dimos cuenta, estábamos afuera. En el debut, sobre todo, ¿no? En el debut, porque el debut siempre es importante conseguir un triunfo y, bueno, nosotros no fue al revés. Bien, Luis, y te quería preguntar, más que nada, traerte hacia la actualidad de nuevo, y desde tu rol de espectador y habiendo tocado la gloria máxima como fue la Copa del Mundo en el 78, ¿cómo ves vos el rol de Messi hoy? Si crees que él ya pudo haber tenido la oportunidad de haber tocado la gloria máxima y que no se le vuelva a repetir, o lo ves como que esta nueva generación de futbolistas lo puede ayudar a conseguir una Copa del Mundo? Yo te repito, me parece que todo tiene que ver mucho los compañeros que puede tener al lado. Si vos cambias los compañeros, más allá de decir, sí, yo tengo el mejor jugador, y después los vas cambiando los que están al lado de él, se hace más difícil, pero creo que te repito, el trabajo importante siempre va a ser con buen resultado, porque de esa forma sabes cómo cuando Argentina ataca la posición de Messi, sabes cuando pierde la pelota qué posición tiene Messi. O sea, a lo mejor algunos jugadores piensan de que Messi puede recuperar alguna pelota, que a lo mejor lo hace, pero yo creo que Messi está para otras cosas, como sucedió con Maradona, como sucedió con Mario Kempes en la segunda fase del 78. Entonces, sin saber, diríamos, cuál va a ser la función que va a cumplir cada jugador, acompañado por Messi, yo creo que es muy, pero muy importante, ¿no? Porque no todos se deben sentir
bien acompañado por Messi en los partidos que juegan. A medida que se va jugando, a medida que se va entrenando, que se va practicando, te doy a ver, para que me entienda, es decir, vos tenés que practicar solamente cuando te ataca el rival, lo que hacía César, me acuerdo, es decir, con la línea defensiva, a ver, es decir, Pasarela se fue al ataque, se quedó arriba y nos atacan 3 o 4 jugadores a nosotros, entonces quedaba Jorge, yo y Tarantini, entonces decía, a ver, ¿cómo teníamos que marcar o cómo teníamos que posicionarnos en la defensa para poder no tener problemas, diríamos, con el rival? Entonces todas esas cosas se hacen en una cancha de fútbol, lo mismo en el medio campo, es decir, bueno, el jugador más retrasado, estoy hablando del caso de la selección del 78, el más retrasado era Gallego, que él era el que hacía todos los relevos adelante de la línea de volante. Acuérdense que teníamos a Ardiles, que era un jugador que más allá de su no era tan grande físicamente, pero bueno, corría y marcaba, pero ahí el que más defendía y el que siempre se estaba cerca de la línea defensiva era Gallego, y después ya por la izquierda comenzó jugando Valencia, después en algún momento jugó Alonso, en otro momento jugó Ricardo Villa, fíjense en ustedes, y en la segunda fase, ya en la instancia final, que hizo César, puso a Mario Kempes como volante y puso un delantero más, entonces era como que nosotros éramos súper ofensivos, como se dice, pero esa tarea de Gallego más la defensa, que siempre, te repito, quedábamos ahí ordenándonos uno con los otros, cuando nos atacaba el rival, la podíamos sacar bien. Entonces creo que el trabajo siempre va a ser importante, más allá de los jugadores, más allá de las individualidades, porque si vos me cambias permanentemente los compañeros que tengo en la área, se hace más difícil. Creo que ese trabajo a nivel conjunto siempre va a ser importante. Luis Adolfo Galván charlando con nosotros en el aire del show de la selección. Otro lujo que nos damos, otro campeón del mundo con nosotros en esta tremenda galería de entrevistar a campeones del mundo, tanto del 78 como del 86, acá en el show de la selección. Luis, te mandamos un abrazo hasta cualquier momento y muchísimas gracias por tus vivencias, por estos minutos, compartiéndola con nosotros. Abrazo grande. No, por favor, un abrazo igualmente, que andemos bien y que mejoremos en todos los aspectos, a nivel club, a nivel equipo, a nivel selección, porque siempre participar de campeonatos mundiales, de campeonatos importantes, siempre nos llaman para tener una opinión, pero te repito, a veces hay partidos que nosotros no lo vemos a todos los partidos, no conocemos a todos los jugadores, entonces se hace más difícil tener una opinión, pero bueno, esperemos que en algún momento podamos trabajar con mucho tiempo o con tiempo de anticipación y de esa forma poder tener o conseguir un buen nivel para nuestra selección. Así que le mando un abrazo. Luis Galván pasando con nosotros en el aire del show de la selección. Muchísimas gracias.